bienvenidos una vez más a Antojos. Hoy vamos a preparar un plato que le gusta a casi todo el mundo, pizza. Y lo vamos a preparar solo con ingredientes frescos y vamos a preparar desde cero lo más importante, la masa y la salsa. Además de que queda súper rica, van a estar comiendo una pizza libre de químicos y conservantes. Para hacer la masa de la pizza vamos a necesitar 200 mililitros de agua tibia, 500 gramos de harina, 3 cucharadas de azúcar, 10 gramos de levadura y aceite de oliva necesario para la masa. Vamos a usar para la salsa 1 kilogramo de tomates y agua necesaria. Primero vamos a hacer un hueco en la harina en el cual vamos a colocar la levadura y un poco del azúcar. El resto del azúcar lo voy a colocar alrededor de la harina. Esta masa todavía no tiene nada de sal y esto va a ser para que no corte el efecto de la levadura. Más adelante, cuando ya esté amasada, sí se le puede agregar. Con ayuda de la espátula voy a integrar los ingredientes para que se seque la harina lo más que pueda. Es importante que no se le agregue más agua de la que está en la receta porque esto haría que la masa quede muy aguada. Una vez la masa tome una consistencia densa, ya la podemos amasar con la mano en el mesón. Recuerden asegurarse de que la superficie está limpia antes de colocar la masa. Vamos a empezar a amasar y la idea es integrar todas las piezas hasta formar una bola de masa densa y concisa. Una vez la masa vaya tomando consistencia, no se nos va a pegar en las manos. Ese va a ser nuestro punto de referencia. A este punto ya podemos incorporar la sal. Vamos a colocarla en la superficie de la masa y hay que amasarla muy bien hasta que no se sienta. Hay que repetir este proceso hasta completar media cucharadita de sal. Después de amasarla por unos 10 minutos, la masa toma una consistencia muy suave y está lista para dejarla leudar por 1 hora. Mientras más tiempo leude, más va a rendir la masa. Mientras tanto vamos a preparar la salsa napolitana. Para esto vamos a colocar a hervir el kilo de tomates con suficiente agua para que cubra los tomates, pero no demasiada que los sobrepase. Y así es como se ven después de unos 20 minutos. Vamos a triturar ligeramente estos tomates con su agua. Y es importante no licuar por mucho tiempo, solo unos pocos segundos para así encontrar piezas del tomate en la salsa. En una olla vamos a sofreír con un toque de aceite de oliva, cebolla y ajo y vamos a agregarle 2 cucharadas de pasta de tomate. Seguidamente vamos a incorporar el tomate triturado. Vamos a cocinar a fuego lento la salsa por aproximadamente 15 a 20 minutos y la vamos a aliñar a nuestro gusto. Un toque de pimienta negra fresca, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar y revolvemos. El azúcar va a ayudar a quitarle el ácido del tomate. Este es el resultado de la masa después de 1 hora. Como pueden ver, dobló su tamaño. Con esta masa voy a sacar 2 pizzas con la masa gruesa. Si les gusta más finita, pueden dividirla en 3 piezas y la hacen a su gusto.
Para estirar la masa es de mucha ayuda echarle harina por debajo y al rodillo para que no se pegue, ya que es una masa muy húmeda. Es esencial engrasar la bandeja, especialmente si la pizza va a ser con una masa muy fina. Si les gustan los bordes de queso en la pizza, pueden hacerlo poniendo una línea de queso y luego forrándolo con los bordes. Y así de fácil se hace esta pizza casera con sus ingredientes favoritos y lo más importante es que es orgánica, sin químicos ni aditivos.